Empezamos entonces. Estábamos en la capa de transición, ¿no? En P, capa de transición en P, ¿no? Transición en P. Ah, caramba. Después la regla la puse en otro lugar. Ya, ¿no? Ahora sí. Ya, jóvenes. Entonces habíamos hablado, ¿no? de la formación, decimos, de una capa de transición a lo largo de la superficie de contacto de dos semiconductores de diferente electroconductividad. Uno tipo M, el otro
electrodo tipo N, tipo N, tipo P. Y en el momento inicial, decimos, ¿no? Instantáneo, luego de formarse, perdón, luego de la superficie, ya del contacto de ambas superficies, decimos, ¿no? El primer fenómeno que surge, habíamos indicado, decimos, debido a las diferencias de concentraciones, decimos, partículas mayoritarias en N electrones, partículas mayoritarias en P huecos. Entonces lo que surge de manera, decimos, natural, decimos, es el fenómeno de la difusión. Electrones de N a P y huecos de P a N, siendo, decimos, los primeros en trasladarse de una zona a otra aquellas partículas que están inmediatamente en las cercanías de la superficie de contacto. Tal es así, decimos, que electrones de N a P, electrones de N a P, ahí, y huecos de P a N, ¿no? Y al mismo tiempo, paralelamente, decimos, en cada, decimos, región, en la cercanía de la superficie de contacto, es decir, en la región de N, al retirarse los electrones hacia P, los electrones que estaban en las cercanías inmediatas, ¿no? Pero en la zona de N, entonces ellos al retirarse descompensan, ¿no?, el equilibrio dinámico de cargas, ¿no?, que existían en cada semiconductor individualmente, ¿no?, por cuanto en ausencia, ¿no?, de un campo eléctrico externo, si bien es cierto, cada partícula, llámese, decimos, las primarias en N, que son los electrones, 1.000.000 de veces más que los huecos, está en un movimiento caótico, pero equilibrado. Tal es así, decimos, ¿no?, que la intensidad, decimos, será igual a cero por ese semiconductor. Igual situación para el semiconductor tipo P, decimos, ¿no?, por cuanto no les afecta ningún, decimos, agente externo, una diferencia potencial o un campo eléctrico externo. Pero sí lo que sucede es una diferencia, decimos, ¿no?, debido a la diferencia de concentración, decimos, electrones en N y huecos en P, decimos, ¿no? Entonces, al emigrar, decimos, los electrones de N a P, decimos, ¿no?, a lo largo de la superficie de contacto, ¿no?, entonces, ¿no?, descompensan, decimos, ¿no?, las cargas, decimos, en el sector, decimos, ¿no?, de N en favor de las partículas positivas, decimos, ¿no?, es decir, los iones que son inmóviles, que forman parte de la malla reticular, de la estructura, decimos, de ese semiconductor, de esa sustancia, ¿no?, que es la mezcla, ¿no?, de los donores con el material base germanio, en el caso del antimonio, ¿no? Y entonces, decimos, ¿no?, descompensa y a su vez también, ¿no?, agrega, decimos, ¿no?, a esa carga, ¿no?, positiva, porque son iones positivos, ¿no?, los correspondientes, decimos, ¿no?, huecos, ¿no?, que se trasladan, decimos, ¿no?, de P hacia N, ¿no?, siendo los iones positivos. Ahí los iones positivos. Y en lo mismo, el fenómeno simétricamente, ¿no?, por tanto, esta distribución o formación de carga volumétrica a lo largo de la superficie de contacto es simétrica, es idéntica. Y al otro lado, el tipo P, ¿no?, los iones negativos.
Y si consideramos que tenemos 1 millón por cada 4.4 millones de material base, ¿no? O sea, átomos del germanio. Sin embargo, su volumen de carga, ¿no? Básicamente estará determinado por la presencia de los iones en menor cantidad por la presencia de las cargas. En este caso, ¿no? El volumen de carga positivo es más por los iones, ¿no? Que por los huecos, ¿no? Que abandonaron B para introducirse al semiconductor tipo E. En todo caso, aquí tendríamos, ¿no? Un potencial, ¿no? Un volumen de carga, un potencial positivo, ¿no? Y acá potencial negativo. Creando esa diferencia potencial, una tensión de contacto, un voltaje de contacto, así, o de contacto, de contacto. Eso producto en gran medida, también decimos, ¿no? Del abandono de las partículas mayoritarias, y que ese movimiento direccionado se va de electrones hacia P y de P de huecos hacia N, debido, decimos, ¿no? A que su origen es la difusión, ¿no? Debido a la diferencia de concentración. Entonces tendríamos en su mayor, decimos, ¿no? En su mayor magnitud, en el inicio, en el preciso instante en que entra en contacto esta superficie, ¿no? La intensidad de la difusión. Intensidad de difusión. Y que tiene sus dos componentes, ¿no? Electrones a P y de huecos a P, ¿no? Sería entonces, tiene sus dos componentes, la electrónica y la de huecos y su P. N negativo y P de positivo, ¿no? Negativo de electrón y positivo de hueco. Y el signo, ¿no? Y el signo es, voy a poner con rojo, ustedes saben por qué es positivo, el signo positivo. Porque el movimiento, ¿no? Hemos visto ya en los fenómenos que suceden cuando producto, decimos, ¿no? De aumento, decimos, ¿no? De la temperatura de cero absoluto, ¿no? Los 4 fenómenos que suceden, ¿no es cierto? El tercero era el movimiento direccionado de electrones en la zona de conductividad, y el movimiento, decimos, ¿no? Direccionado, decimos, de huecos en la zona de valencia. Y sabemos, ¿no? Que ya lo hemos demostrado, que el movimiento en un sentido de huecos significa el movimiento, ¿no? En el otro sentido, decimos, del electrón, coincidiendo obviamente con el movimiento del electrón de N a P. Por eso el signo positivo, ¿no? Por eso el signo, decimos, ¿no? Positivo. De que magnitud, si hablamos I sub N, será siempre mayor a I sub P. Eso por el desenvolvimiento, por la libertad que tiene el electrón en la zona, decimos, libre, decimos, ¿no? En la zona de electroconductividad, a diferencia del hueco que se desenvuelve, decimos, ¿no? En la zona de valencia y va saltando, ¿no? De enlace roto a enlace roto, decimos, ¿sí? Originando, decimos, enlaces rotos y regenerando los mismos enlaces, ¿no? Y eso significa el avance del electrón en un sentido y del hueco en el otro sentido contrario. ¿Listo, no? Ya, eso entonces es el estilo, digamos, lo que sucede, decimos, ya, pero en la medida, decimos, ¿no? Y que este proceso, decimos, que es continuo, se creó, decimos, ¿no? Se va creando paulatinamente, ¿no? Unos volúmenes de carga, ¿no? en ambos lados, ¿no? Y que con su correspondiente vector de intensidades, ¿no? En este sentido de contacto, ¿no? Determina, decimos, una diferencia de potencial que será, y con su vector, decimos, ¿no? De intensidad eléctrica, vector de campo eléctrico, ¿no? Que no es de acción neutral, forma un campo eléctrico, ¿no? Que atrae
y reimpulsa, ¿no? Atrae o rechaza las cargas. Esa es entonces la función de esa barrera potencial que sea, o capa de transición. Forma entonces una barrera de potencial, decimos, ¿no? Paulatinamente creciendo, decimos, ¿no? Y esa barrera de potencial será contraria, decimos, ¿no? A la intensidad de difusión, contraria a la intensidad de difusión. Es una barrera de potencial que cada vez es más alta, ¿no? Y al llegar, decimos, a cierto nivel, ¿no? Que se va a denominar equilibrio dinámico. ¿Por qué? Ahora lo explicamos, decimos, ¿no? Entonces llega, decimos, ¿no? A disminuirse a un límite, decimos, ¿no? Específico para una correspondiente, decimos, temperatura. Se va a llegar a diferentes temperaturas, se llega a equilibrios diferentes dinámicos, ¿no? Exacto, ¿no? Sobre eso ahorita vamos a apuntar, ¿no? Sobre eso. Entonces, si esa barrera potencial, cuya gráfica es la siguiente, esta es la barrera potencial, y le he colocado, decimos, el potencial positivo abajo, el potencial positivo hacia abajo, y este sería el potencial negativo hacia arriba, ¿no? Negativo hacia arriba, donde tendríamos que estar en todo caso, ¿no? Todo esto, la barrera de potencial, ¿no? De contacto. Esa es la barrera de potencial. Que interactúa, considerando, decimos, como si fuera, decimos, ¿no? Una loma o decimos, donde cualquier, decimos, electrón que tenga su correspondiente, y todo en realidad tiene su energía inicial, su energía cinética, movimiento, son 4 tipos de movimientos que posee. Entonces, ¿no? Y que debido a la diferencia de potenciales, ¿no? Se desplaza en el sentido, ¿no? Y fue formando una componente, ¿no? De la intensidad de difusión, ¿no? ¿Sí? Debido entonces, ¿no? A esta barrera de potenciales, ¿no? Es rechazado, ¿no? A cierto nivel en función de la cantidad de energía inicial que posee, ¿no? Es rechazado, ¿no? Ese electrón, ¿no? Por, decimos, el campo eléctrico. Lo mismo, decimos, sucede para el hueco, ¿no? En estos sentidos. Si lo invertimos y para el hueco también será, decimos, ¿no? Esto una con azul, ¿no? El hueco azul. Que en función de su correspondiente energía, decimos, ¿no? De ese hueco, llega también, decimos, a cierto nivel, así, para luego ser rechazado, ¿no? Y enviado a las profundidades, decimos, de estos tipos de, ¿cierto? Entonces, si esta barrera de potencial es negativa para la intensidad de difusión y las partículas que conforman esa intensidad de difusión son las primarias, electrones en N y nuevos en P, pero también hay las otras partículas, ¿no? Las secundarias. Entonces, si las partículas secundarias en el inicio del contacto de esa superficie de diferente electroconductividad ni siquiera se enteraron de este fenómeno, pero en la medida, decimos, ¿no? En que secuencialmente, ¿no? Pasa el tiempo, que es instantáneo, ¿no? Crece, decimos, ¿no? Con su vector de intensidad de este campo eléctrico, este es el que va a direccionar las partículas secundarias, ¿no? ¿Qué significa direccionar las partículas secundarias? Las secundarias, decimos, en P serán los electrones,
Los electrones los va a direccionar hacia el semiconductor tipo N y los huecos el tipo P, que son las secundarias, ¿sí? Va a direccionar, ¿sí? Hacia P, ¿sí? Formando, ¿no? Formando una nueva, ¿no? Intensidad que se va a denominar intensidad de Drake, porque es producto de un agente externo, no de la difusión, producto de un campo eléctrico, producto, decimos, de una diferencia, decimos, de potenciales, ¿no? Entonces, esa intensidad será intensidad, decimos, de Drake, que tiene sus dos componentes también, componente electrónica más una componente eléctrica. Mientras estaba, decimos, ¿no? En el inicio, decimos, la intensidad, decimos, de difusión en su mayor expresión, ahí, en su mayor expresión, la intensidad de Drake estaba en el inicio, ¿no? Puedo poner tiempo igual a 0, que es su máxima expresión, intensidad de difusión. Pero la intensidad, decimos, ¿no? de Drake estaba en 0, ¿no? Entonces, máxima expresión. Máxima expresión. Y ahora en 0 expresión de quién? De la intensidad de difusión en su máxima y la de Drake en 0, ¿no? Mientras la barrera de potencial disminuye, ¿no? La intensidad de difusión, la intensidad, decimos, ¿no? De Drake va creciendo, pero en otro sentido, va creciendo. Mientras esta disminuye, esta crece. Hasta llegar al momento en que ambas, ¿no? se comparan, ¿no? Ambas se comparan, pero en diferentes, decimos, sentidos. Y eso es lo que vamos a denominar equilibrio dinámico. Y ese equilibrio dinámico puede, ¿no? puede ser diferente dependiendo de la temperatura. Pero vamos a nosotros a considerar ese equilibrio dinámico a 20 grados centígrados. 20 grados, o 20 grados centígrados, 20 grados. No más cercano. Se acabó la temperatura, es decir, la subida de la temperatura, ¿no? Y por lo tanto llegó a un equilibrio dinámico. A 20 grados centígrados en todo caso, ¿no? Pero a ver, entonces se llega a un equilibrio, decimos, dinámico, donde la intensidad de difusión es igual a la intensidad de expresión. Es decir, la intensidad total, y no puede ser de otra manera, porque estamos, ese ya diodo, decimos, ¿no? Está, decimos, en una situación, decimos, neutral, diferencia de potencial, campo eléctrico, 0. Entonces, la intensidad total igual a 0, significa que la intensidad de difusión menos la intensidad de Drake es igual, son equivalentes. Este es el equilibrio, entonces, dinámico. Equilibrio dinámico. Ahora, dependiendo en todo caso, decimos, ¿no? Dependiendo en todo caso, decimos, ¿no? de la temperatura, ¿no? A qué nivel estamos llamando de equilibrio dinámico. A 20 grados centígrados tenemos los siguientes parámetros. Y también dependiendo de la concentración de las mezclas, en tipo N, en tipo P, ¿no? Estamos haciendo una gráfica aquí con esas concentraciones, ¿no? Diremos entonces, ¿no? De que acá los parámetros, arriba, arriba. Tenemos, ¿no? Que para media concentración, de los donores y aceptores, ¿no? Donores y aceptores. Tenemos que U de contacto
estará entre estos niveles 0,3, 0,4 voltios. Este otro parámetro de ensanchamiento importante, ¿no? De la estructura estará entre estos parámetros de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 5 centímetros. Esos son el ensanchamiento. Prácticamente es una película delgada, ¿no? Y eso es como una condición, decimos, ¿no? Necesaria, decimos, para el buen funcionamiento, decimos, ¿no? De Dios, y como hay razón de transistores más adelante, ¿no? Objeto de poder de con un circuito de entrada, decimos, controlar los parámetros de mayor magnitud del circuito de salida. Por caso, ¿no? Entonces estamos debiendo analizando eso de para media concentración y para alta concentración. Es decir, usted compra un diodo, a lo que voy, digamos, un diodo, ¿no? Que está en perfectas condiciones. Medimos, decimos, sus tensiones y obviamente nos tiene que dar ahí, ¿no? Recién comprado, medimos 0,3 o 0,4 voltios entre sus capitas. El diodo. Ahora, para concentración alta, alta concentración. Concentración. Estamos hablando de los donores aceptores, ¿no? Y tenemos ya entonces un diodo de potencia alta como el diodo Zener, el Baricap, el Baracto, estos condensadores de capacidad regulable de corta, alta concentración. De contacto 0,7 voltios. De 10 a la menos 6 centímetros. Menos. Eso, ¿cómo es que se lo podemos, eso decimos, explicar? Decimos. Mayor concentración significa, ¿no? De mayor cantidad, decimos, de electrones, decimos, van a concentrarse, decimos, aquí en el volumen de carga negativo, los mayores huecos aquí en los volúmenes de carga positivos, elevando el programa, elevando es la diferencia, decimos, de potencial hasta 0,7, ¿cierto? Elevando esa diferencia de potencial hasta 0,7 y disminuyendo, decimos, ¿no? La correspondiente distanciamiento o grosor, decimos, ¿no? de la cultura, ¿no? Eso en el caso, decimos, de alta concentración, ¿no? Ya. Luego veremos ahora a la redistribución, decimos, ¿no? De las concentraciones, ¿no? De las cargas en estas diferentes zonas. En esta otra zona. ¿Ya?
anotar acá las concentraciones. Concentraciones sería 10 a la 18 acá. 10 a la 18. ¿Qué es eso? Eso es en esta zona. Concentración, decimos, ¿no? De electrones en semiconductor tipo N. Así. Pero aquí hay que terminar. Hay que terminar de graficar, bueno. Bien. Acá. Hay una constante que se debe respetar, 10 a la 26. ¿No? Esa es la concentración, decimos, ¿no? De electrones, ¿no? En el semiconductor tipo N. Ya. La cantidad, si es 10 a la 18, esto será 10 a la 16. 10 a la 14. 10 a la 12. Ingeniero, 10 a la cuánto dice. 10 a la 10, ¿no? 10 a la 10. Y 10 a la 8. Claro. El producto es 10 a la 8 por 10 a la 16. ¿Cuánto sería 10 a la 26? Entonces, esta es la concentración de huecos en el material tipo N. Hasta aquí, ¿no? Hasta acá ya varía la concentración. Ahora veamos acá el otro, ¿no? Nosotros tendríamos, decimos, ¿no? La menor concentración sería acá, 10 a la 16. Sería la concentración de huecos en el material tipo B. Acá 10 a la 14, 10 a la 12, 16, 14, 12, 10 a la 10, ¿no? Y esta sería la concentración, ¿no? De electrones en el material tipo B. Este está por ahí. Ahí. Vemos que es un dispositivo asimétrico, ¿no? Porque no tiene la misma concentración, ¿no? Y resulta pues entonces, ¿no? Que en el centro de la capa de transición existe una redistribución de concentración, ¿no? ¿A qué me refiero? Que existe una redistribución donde la concentración de electrones, que era 2 a 10 a 28, pasa, ¿no? Hasta el nivel de 10 a la 10. Ahí, ¿no? Y la concentración, decimos, ¿no? De huecos de semiconductor tipo N, de 10 a la 8 pasa a 10 a la 16. Ahí está, ¿no? Entonces esa capa de transición, decimos, ¿no? Por eso se llama capa de transición. Vemos que las partículas se redistribuyen. Porque en todo este sector es constante, ¿no? 10 a la 18 electrones y 10 a la 8 huecos. Acá 10 es constante, ¿no? En esta zona, a excepción de, obviamente, de la capa de transición. Tenemos 10 a la 16, decimos, como huecos, y 10 a la 10 electrones. 10 a la 16 por 10 a la 10, 10 a la 26. Era constante, ¿no es cierto? Lo mismo acá, 10 a la 18 por 10 a la 8, 10 a la 26, constante esa cantidad. Entonces estamos viendo que acá, decimos, en el punto, decimos,
Bien, decíamos, en el punto tenemos una concentración de electrones, una concentración de electrones, 10 a la 14, ¿no? ¿Cuánto 0 menos 10 a la 18? 4. Aquí tengo en el centro, ¿no? En la línea de contacto, 10.000 veces menos electrones que en el resto de semiconductor tipo. Lo mismo decimos acá, ¿no? Para los huecos. Para el hueco. Ahí tengo entonces, ¿no? También decimos, ¿no? 10.000 veces menos huecos, ¿no? Que el resto. Ahí. Y ustedes decimos, ¿no? Y este punto acá, ¿no? Que entonces significa que en esta capa de transición es una zona de empobrecimiento, donde hay, decimos, ¿no? A partículas, decimos, portadores de carga 10.000 veces menos que en el resto. Imagínense 10.000 veces menos. Y por consiguiente, esta región decimos, tendrá una resistencia mucho mayor, decimos, que el resto, por cuanto tiene menores, decimos, partículas portadoras de carga. Entonces, direccionar, decimos, esa partícula va a contar mucho más que las del resto, donde está saturado de partículas. ¿Y cuál es el elemento, decimos, regulador? Obviamente que la tensión, decimos, es el elemento regulador, decimos. Porque para 20 grados centígrados se llega, decimos, a eso, a 0,3. Pero observamos de que es tensión pequeña, 0,3, decimos. Y esa es la barrera de potencial, ¿no? Y esa barrera de potencial nos permite, decimos, manipulándola, decimos, con una fuente, ¿no? O aumentarla o dividir o disminuirla. Cualquiera de esas acciones se va a llamar una polaridad directa y otra polaridad indirecta. Si es polaridad directa, significa, decimos, que va a ser contraria, decimos, ¿no? A 0,3 voltios. Va a bajar, decimos, ¿no? Y obviamente eso va a poder, decimos, en todo caso, manipular la resistencia, decimos, ¿no? De esa capa de transición. Pero ¿con qué se está manipulando? Con, ya sea, decimos, ¿no? Con la intensidad o la tensión. Entonces es una línea de cierre que permite, decimos, ¿no? Regularse electrónicamente. Ya no manualmente, electrónicamente, ¿no? Con señales, ¿no? Con factores eléctricos. Se manipula esa capa de cierre o de apertura. La podemos cerrar o podemos abrir, digamos. Eso lo vamos a ver en polaridad directa o en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta en este caso. Entonces, esa capa de tensión es una zona de cierre, ¿no? Que regula, decimos, ¿no? Decimos, electrónicamente con tensiones o intensidades, ¿no? Su correspondiente, decimos, ¿no? Intensidades o paso, decimos, partículas por la capa de transición. Lo cierra o lo abre. También tenemos, decimos, una zona, decimos, de resistencia no lineal, decimos, porque si regula entonces, decimos, el paso o no paso de intensidad, digamos, entonces, decimos, que se está aquí regulando esa resistencia, que ya no va a ser, decimos, ¿no? Una relación constante, decimos, ¿no? Como lo dice, decimos, la ley de Ohm, decimos, ¿no? Que la intensidad del voltaje sobre la resistencia, ese cociente es constante. No, aquí obviamente es un dispositivo de resistencia, ¿no? No lineal, es porque se la regula electrónicamente, ¿no? Entonces, estamos pasando ya, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A lo que es procesamiento de datos, ¿no? Un dispositivo, decimos, ¿no? Que regula de manera instantánea, ¿no? a una causa con su efecto, decimos, ¿no? Necesario, decimos, ¿no? Para eliminar esa causa, ¿no? Porque hasta que esperemos que sea manual, un diálogo por el ser humano, a lo mejor ya estamos perdidos, decimos.
a lo mejor decimos en el periodo la oportunidad, decimos, ¿no?, de obtener mejores resultados. Entonces, para el procesamiento automático, para la robotización, decimos, este es un dispositivo, decimos, importantísimo, que se llama regulable electrónicamente. Y no solamente como diodo, sino también, decimos, ¿no?, como condensador regulable de capacidad electrónicamente, ¿no? Y por esa razón que ya cambiamos el volumen, cambiamos, decimos, ¿no?, los canales, utilizando controles remotos, ¿no?, en todo caso. Así es, ¿no? Ese es entonces lo que se denomina capa de transición en P. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, su título entonces, polaridad directa y polaridad, digamos, indirecta. Eso lo pasamos ya a ver 10 minutos. Viernes, ¿no? Hasta viernes, jóvenes. Listo, ingeniero. Ya. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ya.